¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Lo que se viene televisión. Bueno, hoy un programa distinto porque lo vamos a tener a Héctor desde su casa esta noche, así que aprovecho para saludarlo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Daniel? Muy buenas noches para todos. Bueno, estamos en una situación que seguramente la semana que viene vamos a poder revertir. De cualquier manera, esta noche tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de vacunas, vamos a estar hablando del tema de la salud, vamos a estar hablando de economía y tenemos también un espacio cultural. Son aspectos esenciales que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con las cosas que todos los días debemos enfrentar. Bueno, si te parece vamos a los auspicios y entramos con la primera entrevista de esta noche. Vamos a saludar a Susana Estochero, secretaria gremial de FATSA. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Semana compleja. Los trabajadores de la salud comienzan con asamblea lunes, martes, miércoles, paro programado para hoy jueves, viernes, y bueno, se decreta la conciliación obligatoria y bueno, el paro se levanta. Pero eso no hace más que generar más presión y más angustia al trabajador de la salud, ¿verdad? Obviamente, pero primero quiero aclarar que no está levantado el paro. El paro simplemente está postergado en función de que al aplicarse la conciliación obligatoria, nosotros responsablemente acatamos la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, aunque nos parece una medida absolutamente injusta y desproporcionada, porque nos pone en igualdad de condiciones con los empleadores y ellos no han mostrado hasta ahora ninguna voluntad de negociación cuando nosotros hemos tenido todos los elementos para sentarnos a negociar, las propuestas, las ideas, y hemos ido a todas las reuniones que se han programado para analizar el salario de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad, y ellos en todo momento se negaron a discutir salarios para este año. Bueno, parece muy raro todo esto en función de que los trabajadores de la salud son los únicos que no han parado, han trabajado desde la hora cero, y que estén transitando por esta situación realmente es lamentable. Es lamentable, es injusto, no se justifica en un gobierno que atiende los derechos de todas y todos, no se justifica en medio de una pandemia. Y no se justifica justamente por lo que decías de que llevamos 500 días trabajando sin descanso, sin vacaciones, poniéndole el hombro a la pandemia y en muchos lugares siendo los únicos efectores que le hemos puesto el hombro a la pandemia. Entonces, esta es una situación que es lamentable para nuestro país porque en ninguna parte del mundo ha ocurrido que los trabajadores y las trabajadoras de la salud hayan tenido que iniciar reclamos por sus salarios. Y hemos visto que el sistema de salud ha colapsado en muchas partes del mundo. Sin embargo, en nuestro país no colapsó. En nuestro país se tomaron las medidas para evitar que esto ocurriera y realmente tenemos que reconocer que todas las medidas adoptadas fueron eficientes para evitar el colapso. Ahora, no entendemos que no se tomen las medidas que corresponden para solucionar el salario de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Susana, lo voy a sumar a Héctor. Bueno, hoy le toca estar desde su casa. Seguramente tiene inquietud de hacerte una pregunta. Héctor, Susana te está escuchando. Sí, bueno, mira, Susana, me parece muy importante, por otro lado, entender que en un determinado momento aquellas personas que no padecen COVID y que necesitan de los servicios de salud se encuentran con un conjunto de dificultades, no solamente con el hecho de que muchas veces, hay un peligro latente en un lugar de salud, fundamentalmente para una persona que en todo caso está en una situación de debilidad desde su punto de vista de salud, de precariedad. Frente a eso, muchas veces el sistema de seguridad social, fundamentalmente para los jubilados, ha decaído de manera significativa en la calidad. ¿Qué es lo que ven ustedes desde ese punto de vista? ¿Qué tipo de prestación de salud se está haciendo más allá de la cobertura de la pandemia?
En realidad, en la demanda de salud de todo tipo de padecimientos y de todo tipo de situaciones de la vida normal y natural de cualquier comunidad y de cualquier sociedad siguen existiendo. Es decir, la atención desde parto, cesárea, apendicitis, infarto, accidentes cerebrovasculares o cualquier otro tipo de patología que la comunidad tiene habitualmente sin pandemia, siguen existiendo y la sociedad demanda las prestaciones para este tipo de situaciones. Lo que pasa es que en el colapso de la pandemia también colapsa la atención de todas las otras patologías y especialmente de todas aquellas cirugías o prestaciones que son programadas o que pueden esperar un poco. ¿Por qué? Porque todo está abocado a la urgencia. La situación está en este momento colapsada desde el punto de vista de la demanda de atención de salud, no de la pandemia, sino de todo lo que vino conteniéndose y postergándose en atención de cualquier ciudadano o ciudadana. Y digo colapsándose no porque no haya posibilidades de brindarle esta atención, sino porque la demanda es más grande que las posibilidades reales de brindar atención debido a la pandemia. Realmente estamos con mucha preocupación. Estamos con mucha preocupación porque nuestras compañeras y compañeros están muy cansados, muy agotados, y la realidad es que el sueldo no les alcanza para vivir. Las trabajadoras y los trabajadores de la salud cobran un salario que no les permite salir de la pobreza. Esta es la realidad de las trabajadoras y los trabajadores de la actividad asistencial de la rama privada de toda la República Argentina. ¿Cuándo tuvieron el último aumento, Susana? La recomposición del año pasado, que se hizo por etapas y que terminó, ustedes recordarán que en marzo y principios de abril estuvimos realizando medidas de fuerza porque también reclamábamos lo que quedaba de reajuste para alcanzar el índice de inflación del año pasado. Lo que quiero aclarar es que no hemos tenido aumento en este año, durante este año 2021. Llevamos ya 6 meses del año trabajando con los salarios del año pasado. Esa es la realidad, eso es lo que estamos peleando. Por eso hablamos del 45%, porque es lo que han firmado desde los compañeros de alimentación que firmaron 43, a los compañeros de camioneros o bancarios o del Congreso de la Nación. Es decir, de todas las actividades han estado rondando entre el 43 y el 45% de aumento. Sí. Los trabajadores de la salud que estamos y seguimos en el frente de la pandemia, porque lo que hay que revisar también es que la curva de contagios no sigue pendiente para abajo. Seguimos con alta demanda de atención y altos niveles de ciudadanos y ciudadanas argentinas fallecidos. Y estamos en pleno invierno y tenemos todas las patologías que tienen que ver con la época invernal. Entonces, realmente que nosotros tengamos que llegar a este extremo de convocar a medidas de fuerza y que el gobierno nacional nos aplique una conciliación obligatoria el último día cuando se vencía el convenio, que fue exactamente ayer, es realmente lamentable y preocupante. Susana, hay otro tema que te quiero preguntar, porque hablamos del gobierno nacional, y el gobierno nacional les había otorgado un incentivo a ustedes, a los trabajadores de la salud. ¿Eso lo han cobrado ustedes ya o no? No. Ese incentivo se propuso para los meses de junio, julio y agosto, bien, con lo cual suponemos que la primera parte, que son 6.500 pesos para todas y todos los trabajadores de la salud, tanto públicos como privados, suponemos que eso se va a percibir ahora durante el mes de julio.
Ojalá sea lo más pronto posible, porque la verdad que estando con salarios tan deteriorados como los vigentes al año pasado, es muy necesario cualquier tipo de incentivo que otorgue el gobierno para todos los trabajadores del país. Bien, ¿cómo continúa esto? Continúa con una audiencia prevista para el miércoles próximo en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Continúa con el reclamo a flor de piel. Acá nadie ha cedido absolutamente ningún plan de lucha. Simplemente acatamos la conciliación y esperamos que esta posibilidad que abre el Ministerio de Trabajo de la Nación traiga un resultado positivo para nuestro reclamo en la próxima audiencia. Nuestros compañeros siguen y compañeras siguen movilizados y movilizadas. Nosotros seguimos haciendo asambleas porque les comento, ustedes tienen una primicia de alguna forma, porque el gobierno nacional, el gobierno provincial, el día de la fecha anunció un incentivo para todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial de la Salud de categorías, ¿no es cierto?, que va desde los 7.000 pesos a los 30.000 pesos para el director del hospital. Bien. Y esto se suma al aumento que ya vienen cobrando los trabajadores de la Administración Pública, pero no es para los trabajadores de la actividad privada. Entonces, en este momento en que nosotros estamos motorizando y todos los trabajadores y trabajadoras dispuestas a un paro, incluso que nos decían por qué de 4 horas y no de 24 horas, todos y todas querían paro de 24 horas como para decir, escúchennos, tenemos un incentivo para la parte pública que no le corresponde a la parte privada, así que imagínense la situación de alteración que estamos atravesando en todos los establecimientos de la parte privada. Yo no sé si, Héctor, si le querés hacer alguna pregunta más a Susana. Me parece que estamos. Muchas gracias, Susana. Continuamos en el desarrollo del programa. Muchas gracias a ustedes, muy amable por la oportunidad de aclarar en qué situación estamos y nos vemos cuando ustedes lo soliciten. Hasta pronto. Hasta pronto, que tengas buenas noches. Vamos en busca de la primera pausa del programa y después nos estaremos metiendo en otro tema que tiene que ver con la salud, aquí en lo que se viene a televisión. Seguimos aquí en lo que se viene a televisión y estamos esta semana que llegan más vacunas, las segundas dosis de Sputnik, qué es lo que pasaba, bueno, preocupación de un montón de gente. A todo esto sumado a que se comienza a fabricar la Sputnik en la República Argentina. El Instituto Gamaleya, bueno, ha dado ya el ok, pero para charlar de este tema estamos con el doctor Hugo Ortega, que es el vicedecano de la Facultad de Veterinaria y director del ICIVET. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto primero tenerte aquí en el programa. Bueno, ustedes son las personas que analizan lo que el laboratorio está haciendo para entregar a Gamaleya y ahí ver si está bien lo que estamos haciendo respecto a la vacuna. Nosotros somos uno de los laboratorios, digamos. Hay una cadena de laboratorios que evalúa diferentes etapas y nosotros estamos haciendo parte del trabajo junto con laboratorios de Buenos Aires y en paralelo a lo que está haciendo Gamaleya. Bien. Te está escuchando, Hugo, Héctor, si querés sumarte. Me parece que lo más importante para conversar con Hugo está relacionado a la situación global de la confianza que en todo caso la gente necesita respecto del tema de las vacunas, ¿no? A mí me parece que sigue habiendo en ese sentido muchas dudas o que se están planteando a través de los medios de comunicación muchas dudas y que en todo caso el proceso de vacunación, independientemente de los debates, es un proceso efectivo. ¿Tu punto de vista con respecto a ese tema? Sí, yo te voy a dar un punto de vista no desde el punto de vista de medicina humana, sino desde el punto de vista de evaluación de fármacos, que es lo que hacemos nosotros, que son nuestras incumbencias. Estas vacunas, como todas las vacunas, han seguido una serie muy estricta de pasos para su aprobación. Digamos, se discute que fueron rápidas y no fueron rápidas, porque fueron vacunas que demoraron un año en hacerse sobre plataformas que ya estaban aprobadas. Y si vemos una vacuna rápida, una vacuna de la gripe que todos los años se hace en pocos meses y nadie se la cuestiona.
los eventos adversos que hay puede haber como cualquier otro medicamento. Creo que hay registrados alrededor de 5.000 en el país, la mayoría leves, sobre, no tengo los números exactos, pero calculo 15 millones de vacunas colocadas. O sea que es más probable que uno sea alérgico a la penicilina, al chocolate, o que lo pique una abeja y tenga una reacción alérgica, a que desencadene una reacción adversa una vacuna, si vamos a las probabilidades que hay. Y el proceso de aprobación de vacunas es muy, muy estricto. Los documentos son transparentes, están disponibles, por ejemplo, en la Agencia Europea. Uno puede ingresar y entrar a toda la evaluación de un medicamento. Y yo creo que la desconfianza pasa en parte por grupos que necesitan oponerse a algo, como digo siempre, estar en la prensa de alguna forma sin ser constructivos. Bien, está bien aclarar, aquí en Argentina vamos a fabricar Sputnik, Sputnik 1, Sputnik 2, por ahí la gente se encuentra que dice Sputnik Vida, pero está bueno aclarar qué es lo que se va a fabricar aquí en Argentina. Sí, el proyecto se llama Vida porque es una abreviatura de vacuna que usaron, pero en realidad van a producir los dos componentes en forma similar a lo que se hace en Gameralla. Esos ya están producidos en lotes pilotos, hay alrededor de 10 lotes entre los dos componentes que ya por lo menos nosotros nos han llegado para evaluar y que están siendo evaluados en paralelo en Rusia. Esos son lotes producidos 100% en Argentina, no se relacionan con lo que están anunciando ahora, que están entregando lotes al sistema de vacunación, pero son lotes formulados en el país, que quiere decir que trajeron el principio activo de afuera y lo formularon, o sea, prepararon la fórmula y lo envasaron. La idea de la producción argentina está planificada para fin de año porque requiere una planta nueva. Bien, desde Rusia, desde el Instituto Gamaleya, el vicedirector estaba hablando de que para la nueva variante de COVID, digamos, los resultados son muy buenos. Esa vacuna también es la misma que se va a fabricar aquí en la República Argentina, ¿verdad? Sí, es la misma. Por suerte, hasta ahora todas las vacunas han demostrado efectividad contra todas las cepas. La cepa no ha generado un escape vacunal, siguen activas, sino lo que tiene mayor agresividad, pero la inmunidad generada por las vacunas sigue siendo activa por suerte, contra las nuevas cepas. Héctor, te está escuchando, Sí. Me interesa preguntarle a Hugo, en todo caso, específicamente, el rol que ustedes están cumpliendo, si es que lo podés traducir de una manera efectiva. ¿Qué es lo que realmente está haciendo el Instituto en la República Argentina en relación a estas producciones que tienen que ver con la Sputnik? Sí, nosotros, el Centro de Medicina Comparada está habilitado por el ANMAT para hacer todo lo que se llaman pruebas preclínicas, o sea, todas las pruebas que se hacen previo a que un medicamento ingrese en etapas clínicas. O sea, previo que se comience a usar en los voluntarios de los estudios clínicos. Estamos trabajando actualmente en 4 proyectos de vacunas, en particular en el proyecto de Sputnik. Lo que estamos demostrando es que esas células que se trajeron de Rusia, porque en sí la vacuna la producen células, son vacunas con vectores. Esas células hoy están produciendo en Argentina una vacuna igual que la que producirían en Rusia. ¿Por qué? Porque al ser organismos vivos pueden variar, pueden alterarse. La marca de insumos seguramente no es la misma que se está usando acá, que es disponible en Rusia y demás. Entonces todo ese proceso tiene que validarse y demostrar que la vacuna producida acá es exactamente igual, que genera la misma respuesta inmune que la que genera la vacuna producida en Rusia. Hugo, yo te quiero agradecer tu presencia esta noche aquí en Lo que se viene televisión. No, muchas gracias a ustedes por la nota. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos charlando con Hugo Ortega, vicedecano de la Facultad de Veterinaria y director del ICEBET. Nosotros seguimos aquí en el programa. Hay otros temas médicos que son realmente interesantes que vamos a estar abordando, Héctor, en esta noche. Y tiene que ver con uno que es detectado por la pesquisa. Prenatal. Sí, exacto, neonatal. El tema es que esa gotita de sangre, favorece a poder sacar un montón de esas enfermedades poco comunes o poco frecuentes. Y en este sentido yo le quiero dar la bienvenida a la doctora Consuelo Durán, que es médica neopediátrica y doctora en medicina del Laboratorio de Neuroquímica. Me he trabado porque no sabía si estaba conectada, pero sí la tenemos conectada, la estoy viendo ya en pantalla. Doctora Durán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bien. ¿Qué importancia tiene la pesquisa neonatal? Le quiero contar algo.
Usted sabe que hace 22 años nacía mi hija y me dicen, mira, tenés que llevarla al laboratorio porque le van a hacer este estudio. A mí nadie me había informado de qué se trataba este estudio. Cuando llego al laboratorio, claro, mi primera hija la llevo, le sacan y le cortan el taloncito para sacarle una gotita de sangre. Y me dio esa impresión que seguramente muchos padres la han transitado, pero la importancia que tiene esa gotita es realmente para destacar en este espacio. Sí, exactamente. En realidad es un pinchazo que se hace en el talón del bebé y con ese pinchazo se extraen unas gotas de sangre que se colocan en un papel y luego se analizan para varias enfermedades. Entonces la importancia es que estas enfermedades se detectan tempranamente. Si estas enfermedades no se detectaran, causarían secuelas graves sin el tratamiento. Entonces, de ahí la importancia de poder realizar la pesquisa y la importancia de difundir, ¿no? Y que toda la comunidad sepa sobre este programa que es tan importante. No solo los médicos, sino los padres, los médicos, los obstetras, los médicos neonatólogos, los que realizan cursos preparto, que a veces no se habla en los cursos preparto, de algo tan importante que va a pasar a los bebés, los médicos pediatras que reciben a los bebés en las primeras consultas, que tienen que preguntarles si realizaron la pesquisa, si tienen el resultado, mantener los registros, y los padres también, ¿no? Estar informados y saber que esto se va a realizar, porque esto es una ley y se realiza a todos los recién nacidos. Entonces tienen que dejar sus datos correctamente para que los puedan contactar, tienen que exigir que la pesquisa se haga y que estén los resultados y ir a buscarlos o que se los manden y poder tenerlos para el registro de sus hijos. De esas enfermedades poco frecuentes me quiero detener, y no quiero equivocarme, en la fenilcetonuria. ¿Qué es esta enfermedad poco frecuente y en qué afecta? Bueno, la fenilcetonuria es la primera enfermedad que se pesquisó. Es una enfermedad metabólica, es poco frecuente y el problema es que se acumula un aminoácido que se llama fenilalanina porque hay una deficiencia en el metabolismo de este aminoácido. Entonces, al acumularse la fenilalanina, sobre todo en el cerebro, lo que causa es principalmente retraso mental. También los pacientes pueden tener convulsiones, la cabeza puede no crecer adecuadamente, entonces tener microcefalia, presentar características de autismo, tener también trastornos del comportamiento, hiperactividad, desatención, trastornos psiquiátricos inclusive. Así que es muy importante poder detectarla a tiempo para tratarla y evitar todas estas secuelas de la enfermedad no tratada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para llevar adelante esta enfermedad? El tratamiento se basa en una dieta hipoproteica. La fenilalanina se encuentra en las proteínas, entonces lo que hay que hacer es evitar que la fenilalanina se acumule y esto se logra mediante una dieta baja en proteínas. Además, hay que suplementar con fórmulas especiales que contienen todo el resto de los aminoácidos menos la fenilalanina. Estas fórmulas también contienen minerales, hidratos de carbono, grasas para un adecuado crecimiento y desarrollo. Y después, bueno, hay otros tratamientos también nuevos que podrían complementarse con el tratamiento de la dieta baja en proteínas. Héctor, te está escuchando la doctora, no sé si querés hacerle una consulta. Sí, cómo no, doctora. Me interesa mucho saber, en todo caso, hechos los procedimientos que usted termina de relatar, ¿cuáles son las perspectivas de calidad de vida de los pacientes en esas circunstancias? Bueno, los pacientes principalmente se va a evitar el retraso mental, así que se van a poder insertar en la sociedad normalmente, trabajar, tener una vida activa sin problemas, pero sí se trata de una enfermedad crónica en donde hay que hacer un seguimiento muy riguroso, estar en contacto con los equipos tratantes, hacer controles de laboratorio muy seguidos para justamente mantener la fenilalanina en niveles que sean seguros para no causar daño en el sistema nervioso central. Doctora Durán, me gustaría preguntarle a aquellas futuras mamás que tienen esta enfermedad, ¿cómo deben hacer para no trasladarla a sus hijos?
Bueno, esto es una enfermedad genética. En un paciente que está afectado, los padres son portadores de la enfermedad y de la combinación de ambos padres surge la posibilidad en cada embarazo de tener un hijo enfermo, ¿no? De dos padres portadores hay un 25% de posibilidad en cada embarazo de tener un hijo enfermo. Y en una paciente que tiene la enfermedad, principalmente este mensaje que tiene que mantener sus niveles de fenilalanina muy normales y dentro de unos límites muy rigurosos, porque a lo mejor niveles que para ella no son dañinos, para un cerebro en desarrollo sí pueden ser dañinos y causar retrasos, trastornos del tono, del movimiento, microcefalia. Incluso a la madre, bueno, puede tener abortos espontáneos, distintas complicaciones. Pero una madre que es enferma puede tener hijos sanos, no necesariamente todos los hijos van a ser enfermos, y bueno, y eso ya es resorte un poco del especialista en genética que tiene que asesorar sobre el riesgo de esa madre de tener un hijo enfermo, incluso para las parejas que tienen hijos con fenilcetonuria también, ¿no? Se aconseja un asesoramiento genético para asesorar para futuros embarazos. Hay que recordar que por el momento no hay cura para esta enfermedad. Es verdad, por el momento no hay cura, pero bueno, el tratamiento es muy efectivo y cada vez hay nuevos tratamientos y en un futuro seguramente haya una cura porque se están haciendo estudios de terapia génica, que esa sería la cura, ¿no? Modificar el gen que es el responsable de codificar para esta enzima que está deficiente. La enzima está deficiente porque el gen está alterado, hay una mutación en el gen. Entonces, si nosotros pudiéramos modificar ese gen con terapia génica, podría ese gen codificar para una enzima normal que tenga una buena actividad enzimática. De las enfermedades poco frecuentes, ¿es la que es más frecuente en el grupo cuando se realiza la pesquisa? ¿Y de qué porcentaje estamos hablando de la población? Es una de los errores congénitos del metabolismo más frecuentes. En realidad, en la pesquisa neonatal hay varias enfermedades, algunas de ellas son errores congénitos del metabolismo y otros no. La incidencia de esta enfermedad es alrededor de 1 en 15.000, en 20.000 nacidos vivos. Se estima que en Argentina alrededor de 50 niños por año nacerían con fenilcetonuria. Héctor, ¿querés hacer alguna pregunta más a la doctora? Sí, me interesaría preguntarle dentro de lo que es el marco de lo que ella estaba desarrollando sobre las investigaciones para alcanzar la cura, si esas investigaciones son parte de un colectivo, en todo caso de soluciones conjuntas. Digo, por allí puede llegar a haber matrices que pueden servir para resolver esta problemática o para resolver un conjunto de problemáticas. ¿Eso es posible? Sí, en realidad la terapia génica tiene una metodología que se puede utilizar para otras enfermedades. De hecho, hay muchas enfermedades genéticas en las cuales se está estudiando con la misma metodología para encontrar la cura. Por último, doctora, aquellas personas que no han sido detectadas en la pesquisa, porque debe haber casos, ¿cómo los papás se pueden dar cuenta que su hijo está transitando por esta enfermedad? Sí, es muy buena esa pregunta porque podemos llegar al diagnóstico mediante la pesquisa o mediante los síntomas que ya presenta el paciente. Entonces, mediante la sospecha de estos síntomas, se puede llegar al diagnóstico, sobre todo porque la pesquisa actualmente funciona muy bien, con una cobertura cercana al 100%, pero esto se logró en los últimos años. Entonces, a lo mejor hay chicos de 10 años o mayores, o incluso adultos, que tienen síntomas y que no están diagnosticados. Y los síntomas van desde retraso mental, como mencioné. Los pacientes pueden tener características de autismo, hiperactividad, pueden tener también alteraciones en la piel, como eczemas, dermatitis, pueden tener el color del pelo más claro, a lo mejor más claro que el pelo de sus padres, por ejemplo, el anormal crecimiento de la cabeza no crece correctamente,
cualquiera de estos síntomas puede hacer sospechar que el paciente tiene fenilcetonuria. Y hay toda una variabilidad también en la enfermedad, desde algo muy grave hasta algo menos grave. Entonces, a lo mejor hay adultos incluso que tienen desatención, que tienen problemas en las funciones ejecutivas, no se pueden organizar, y esos pacientes tienen una fenilcetonuria leve. Doctora Consuelo Durán, queremos agradecerle su participación esta noche, realmente muy interesante el tema. No, muchas gracias a ustedes, que es tan importante difundir sobre todo la pesquisa neonatal que se realiza en todos los neonatos y todos tienen que estar al tanto de esto. Gracias. Que tenga una muy buenas noches, ¿eh? Hasta luego. Héctor, vamos a ir a la pausa y después nos vamos a meter con un tema realmente interesante. Y bueno, vas a hacer vos la apertura de ese bloque. Bueno, dale, en minutos estamos. Pausa y ya volvemos, ¿eh? Seguimos en lo que se viene televisión en esta noche. Héctor, voy con vos, ¿eh? Bueno, vamos a conversar 2 minutos nada más relacionados con un tema que es el que vamos a abordar en este bloque. Es un tema trascendente desde el punto de vista institucional, porque estuvimos frente a un verdadero problema, un verdadero enfrentamiento de poderes dentro de la provincia de Santa Fe, que involucró tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial, y en donde hubo también, y hay también, una participación del propio Poder Ejecutivo, en el sentido de que por ahí algunas de las resoluciones que va tomando tienen que ver con cómo es esta disputa a futuro. En concreto, ¿de qué se trata? Se trata de una ley de hace 2 o 3 años atrás, una ley que establece que el control de los investigadores, en todo caso de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, deben realizar, y así lo establece la ley, los integrantes de la legislatura provincial. En general, en el ámbito de la justicia se considera que sería necesario que ese control fuese un control mucho más amplio, un control que no solamente estuviera en manos de la legislatura, sino también en otros actores civiles, los colegios de abogados, los jueces también, que tengan algún grado de participación. Para eso vamos a estar en contacto esta noche con Eduardo Massot. Eduardo Massot es expresidente de la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, te queríamos preguntar cuál es tu punto de vista con relación a este tema. ¿Qué es lo que vos planteás en relación a esta ley y en su constitucionalidad y lo que está sucediendo en este conflicto de poderes? Bueno, este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia realmente es muy trascendente para todo lo que es la institucionalidad, no solamente del Servicio de Justicia, del MPA, de los fiscales de la provincia, sino también este juego de poder que hay entre los distintos organismos y entre los mismos poderes del Estado. Porque este fallo dividido que tuvo la Corte, donde aún no hemos tenido acceso al fallo porque no ha sido notificado a las partes, es un fallo dividido donde el presidente de la Corte, Faristoco, junto con Spuller, Gutiérrez y Gastaldi, fallaron a favor de la constitucionalidad del proceso de remoción de los fiscales, que está discutido a través de causa del fiscal Espelta. El fiscal Espelta, para la audiencia, es el fiscal que intervino en una causa donde estaba imputado el Manuel Sandoval, quien fuera en su momento quien, junto a su hermano, valió la casa de Bonfatti. Y en un caso en el cual está involucrado un triple homicidio y un narcomenudeo, el fiscal Espelta hizo un acuerdo y terminó con prisión domiciliaria. Por este hecho, la legislatura, a través de la ley 13.807, le inicia un proceso de remoción o de suspensión, y el fiscal Espelta interpone una acción ante la Justicia Laboral de Rosario, en el cual se declara la inconstitucionalidad de la ley 13.807, remoción de los fiscales. Esto fue luego apelado por Fiscalía de Estado, por el gobierno provincial,
llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice que no, que esa ley es constitucional. Acá lo que está en juego es realmente si la Cámara, o mejor dicho, perdón, el Poder Legislativo puede remover a los fiscales y a los defensores únicamente con su actuación y no con la intervención de otros poderes. La ley 13.807 le da esa facultad y ese poder a la Cámara, al Poder Legislativo. El procurador de la Corte, Barraguirre, dijo que esa ley es inconstitucional, pero la Corte no le hizo caso en un fallo dividido, como dije, fallando solamente contra la ley y la inconstitucionalidad, Beta y Netri, dijo que es constitucional porque básicamente aún no accedimos al fallo, pero creo que entendemos que hay acá que no se puede, la ley en principio es, no se puede invocar la legalidad o la ilegalidad de este procedimiento a conveniencia de los actores y de los que están del oportunismo judicial. Un poco pasa por ahí. De todas maneras, esto trae unos recuerdos de casos anteriores, como por ejemplo, se acordarán ustedes del caso Fraticelli. Es decir, son normas que indudablemente van a llegar a la Corte Nacional y trae mucho ruido porque muchas organizaciones, no solamente de fiscales, sino también de jueces e instituciones vinculadas al derecho, fueron y le pidieron en su momento al gobernador Lifchitz que no promulgara esta ley. Realmente tiene algunos puntos que son discutibles porque siempre que se trata de la remoción de fiscales o de jueces, se está tratando de buscar un tribunal con equilibrio. Es decir, que los distintos sectores del quehacer judicial, ya sea fiscales, jueces, legisladores, por el orden político, y los profesionales del derecho, la abogacía, estén representadas en esos tribunales, que no se da en la ley 13.807. Es decir, esta ley le da esa facultad exclusivamente al Poder Legislativo, y lo que se está discutiendo acá, no solamente con los fiscales, sino también con los defensores, qué pasaría cuando, por ejemplo, un defensor, no un fiscal, sino un defensor, por ejemplo, lleva adelante una defensa en la cual haya mucha presión pública en contra de ese caso, y el defensor actúe conforme a derecho y los legisladores no estén de acuerdo. Entonces, la verdad que la ley no es quizás feliz. Creo que sí deberían estar representados todos los sectores del quehacer judicial, como son las tendencias actuales en el mundo occidental, un equilibrio de poderes en los tribunales de juzgamiento, pero creo que no sé si eso alcanza solamente para que esta ley sea inconstitucional. De todas maneras, va a ser algo que va a llegar a la Corte Nacional y veremos a ver cómo termina esta situación, que a la provincia de Santa Fe no le ha ido nada bien. Bien, Eduardo, muchas gracias. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Bien, Daniel, Sí. como estamos viendo, evidentemente un tema que, por otro lado, tiene su correlación con otro conflicto que está planteado en el ámbito de la legislatura y el Poder Judicial, y está vinculado al hecho de que el encargado del organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación está en medio de un gran enfrentamiento. Me refiero a Marcelo Saín, con un grupo de legisladores muy importantes de la provincia de Santa Fe, tanto en diputados como en senadores, con grandes diferencias, y hay que ver cuál es el saldo final que arroja en todo caso este conjunto de conflictos que está poniendo fundamentalmente a la provincia de Santa Fe prácticamente en un choque de poderes. Bien, Héctor, vamos a dejar de lado el tema legislativo y nos vamos a meter en el tema económico, y le vamos a dar la bienvenida a este programa a Matías Batista, nuestro analista económico. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Matías, el INDEX acaba de largar algunos guarismos y algunas perlitas que tienen que ver con nuestro bolsillo. ¿Cómo ganan los argentinos? ¿Cómo ganan los varones? ¿Cómo ganan las mujeres? ¿Cuál es el promedio de ganancia que tiene un argentino en estos tiempos? Y hablaba que más o menos un 65% estamos por debajo de los 50.000 pesos de ganancia cada mes. ¿Es verdad? Exactamente. El INDEC publicó lo que es la encuesta permanente de hogares, y en esa encuesta lo que hace es a evaluar cómo se distribuye el ingreso en la Argentina, cómo se distribuye el dinero que ingresa en cada una de las familias en función de
lo que es la distribución per cápita de cada uno de los argentinos. El primer dato que es interesante observar es que el promedio de ingresos en los argentinos es de 25.284 pesos, un número muy bajo, sobre todo si uno lo mide en dólares, ¿no? Estamos alrededor de $250 a dólar oficial. El otro dato muy interesante que publica es que el 40% del segmento más pobre de la Argentina gana en promedio 8.676 pesos por mes. Esto es en promedio per cápita. Puede en esta familia haber 2 personas que ganan el mismo dinero, pero es muy poco. Sí. Es un dato también muy, muy elocuente. 18.130 pesos el segmento que le sigue. El otro 40% que le sigue a ese segmento cobra en promedio 18.130 pesos, y el último segmento, que es un 20% de la población, está en los 62.540 pesos de salario promedio. Hasta ahí los promedios generales. Ahora, los hombres asalariados ganan en promedio 48.570 pesos, y las mujeres asalariadas, y acá hay una cuestión de género muy marcada, que las mujeres vienen reclamando desde hace mucho tiempo, ganan 36.123 pesos, o sea, un 25% menos que los hombres, o los hombres ganan un 34% más que las mujeres. Y la otra diferenciación que me parece muy importante traer, Dani, es que los asalariados del sector formal ganan en promedio 51.328 pesos, y los asalariados del sector informal, aquellos que están en la marginalidad desde el punto de vista laboral, ganan en promedio 22.348 pesos. Mucha diferencia hay una brecha entre los asalariados y los asalariados del sector informal que es brutal. Héctor, no te voy a preguntar en qué segmento estás vos. No, mirá, yo ando muy bien, muy bien. Por otra parte, gano mucho más que mi compañera, así que eso es muy... Más allá de la broma, sí. Convengamos lo siguiente, Matías, que Argentina es un país desigual fundamentalmente, y me parece desde ese punto de vista que los esfuerzos que se pueden llegar a hacer en algunos ámbitos por tratar de torcer esta realidad van a chocar con un modelo que además está fundamentalmente atravesado por una crisis. A mí me parece por ahí que las crisis deberían ser o son factibles de ser aprovechadas para generar los cambios que en la normalidad no se producen. No sé cuál es tu punto de vista con respecto a esto. Es muy buena la mirada de Héctor, sobre todo la radiografía que haces de que la Argentina es una Argentina muy desigual, que esas desigualdades en las épocas de crisis suelen profundizarse, y lo hemos visto, y que a veces las nuevas, siempre cuando uno sale de una situación de crisis, es un momento para generar cambios, y me parece que todo esto se puede generar en la Argentina en los próximos años si retomamos la senda del crecimiento, en primer lugar, y en segundo lugar, si empezamos a resolver algunas inequidades estructurales que tenemos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la formalidad y desde el punto de vista, y no es un dato menor, de los hombres con las mujeres. Este también es un dato muy interesante a considerar, pero coincido con vos, Héctor, plenamente. Tengo un minuto, Mati. A muchos les ha llegado del banco el correo electrónico que les están diciendo que deben hacer la encuesta de INDEC, el censo de INDEC. Tenemos un minuto, contanos. Bien, están intimando desde los bancos, porque INDEC le pide a los bancos que intimen a sus clientes, porque se agarran de ahí. Si no se haces el censo económico siendo monotributista y venció el 1 de julio, bueno, no vas a poder acceder a determinados beneficios que tu banco te ofrece, y hay que prestarle mucha atención a eso. Entren a la página del censo de INDEC, Censo Nacional Económico, cneindec.com, entran con quit, clave fiscal, y hacen una encuesta que es sencilla para los que estamos en la cuestión económica. Para los que no están en la cuestión económica se les va a complicar un poquitito, pero hagan esta encuesta porque es muy importante, con quit y clave fiscal, para poder acceder a beneficios bancarios que si no van a quedar truncados. Yo creo que va a haber una extensión del plazo, pero bueno, hay que hacerla. Mati, gracias por atendernos esta noche. Hasta luego. Gran abrazo para ustedes. Héctor, vamos a hacer una pausa y me voy a meter en el segmento cultural. Yo te debo despedir porque yo sé que tenés actividad vos ahora.
Sí, sí. No, pero te quiero decir una cosa Sí. con respecto al tema del censo, que me parece muy importante en todo caso plantearlo y hacerlo, Ujú. porque los datos estadísticos sirven para que se tomen resoluciones. Sí. Y si los datos estadísticos no existen, es muy factible que los funcionarios se puedan equivocar. Desde ese punto de vista es muy recomendable hacer el censo y confiar en todo caso en las autoridades del INDEC, muchas veces tan vapuleadas en el momento de decir cuáles son las estadísticas que manejan. Tenemos que darle buenos elementos para que tomen buenas decisiones. Héctor, Nos despedimos que viene. buenas noches, Héctor. Hasta la próxima Muy buenas semana. noches. Gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y nos metemos en el espacio cultural y vamos a estar charlando con Sebastián Casís, que acaba de presentar un video, así que prepararse porque lo que se viene está bueno también, ¿eh? Y como siempre en lo que se viene a televisión, estos últimos minutos del programa lo tomamos para hablar con algún músico, con algún artista santafesino. En este caso es un músico, Sebastián Casís, productor, bajista, cantante. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acabas de presentar un video de una de tus canciones que se llama El mar de la ciudad, que es realmente fantástico. Contame qué es lo que la gente se encuentra. Porque la letra está muy buena, la música está muy buena, pero el video tiene una producción realmente interesante. Bueno, muchas gracias. En el video participan las talentosísimas actrices María Nidia Casís, Florencia Minen y Ali Gali. Ellas pusieron su talento y realmente elevaron los acordes de la canción a un plano muy superior. Bien, este tema, bueno, estamos teniendo imágenes, este tema forma parte de una serie de canciones que vas lanzando, ¿verdad? Así es un proceso de canciones que voy lanzando como sencillos. Una vez cada 3 o 4 meses saco uno y bueno, esta vez le tocó Al mar de la ciudad. Previamente había sacado una canción, sí. Así es el título de la primera canción, y la segunda fue El blues está bien. Bien. Y esta, bueno, El mar de la ciudad, que ya se encuentra no solo en YouTube, sino en todas las plataformas digitales. Bien, y lo que se viene es un tema que vamos a descubrir en un par de meses entonces, con video y todo. Vamos a dejar que El mar de la ciudad crezca un poquito y después vamos a volver con algún otro sencillo. ¿Viste? Hay canciones particulares y creo que en esto vas a coincidir, Sebastián. No es casual que salga así a mitad de año, esto se filmó en el mes de marzo, por eso están todos de mangas cortas. A lo que voy es que la canción va a crecer sola y uno siente cuando es un buen tema, ¿verdad? Lo que pasa que es como que me preguntes si mis hijos son lindos. Bueno, no, pero vos sabés bien a lo que me estoy refiriendo, porque es muy ganchero, a eso me refiero. Bueno, eso lo dejo completamente a criterio de quien lo escucha, porque no sería muy imparcial de mi parte. Lo que sí te puedo decir es que es un trabajo que más allá de la producción, es un trabajo hecho con muchísimo amor, y en eso tengo que ser muy, muy agradecido a gente como Lucía Clocker, que estuvo como vestuarista y maquilladora y asistente de producción, Leandro Luján, que estuvo también como asistente de producción, los chicos de Not MoMA, que fueron también los que realizaron la filmación y la edición, y las actrices, y ya te digo, y los músicos que participaron en la canción también. Es más que nada un trabajo de amor, porque el dinero lo consigue cualquiera, pero ese cariño por ahí es lo que lleva a empujar a un nivel superior el trabajo final. Yo invito a que se metan en las redes, los busquen este fin de semana. YouTube está colgado, El mar de la ciudad, Sebastián Casís. Seba, gracias por estos minutos. Ya tendremos una nota más extensa aquí en la tele para hablar de lo que se viene, si te parece, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes, Dani. Siempre te agradezco porque tenés la deferencia de dedicarme unos minutos siempre a lo que hago. Así que muchísimas gracias. Que tengas una buena noche, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Igualmente. Adiós. Adiós. Y bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí hicimos lo que se viene de televisión. Bueno, hoy Héctor desde su casa, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Gracias por estar ahí y bueno, en 7 días volveremos a hacer lo que se viene. Chau.